La ciudad despertaba lentamente, envuelta en una neblina gris que apenas dejaba ver las calles desgastadas. Los autos pasaban como sombras y el bullicio del mercado cercano comenzaba a llenar el aire con gritos de vendedores y risas de niños. Lucas, un joven de 18 años, caminaba entre las sombras, su cabello despeinado y su ropa desgastada pero limpia lo distinguían entre el caos. Había aprendido a sobrevivir en un mundo que no daba tregua, moviéndose como un gato ágil entre calles donde algunos se entregaban a la desesperanza. Esa mañana, como tantas otras, Lucas se dirigió hacia el mercado en busca de algo de comida. Un vendaval de olores a frutas frescas y pan recién horneado lo envolvía. Con cada paso, recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo: no dejar que la tristeza lo consumiera. Ayudar a los demás le daba fuerza. Compartía el poco dinero que lograba juntar y a menudo ofrecía su apoyo a otros que, como él, vivían al borde de la calle. Pero hoy todo cambió. Al pasar junto a una esquina, se fijó en un hombre. Vestía un traje caro, con un brillo que parecía ajeno a este mundo. Su expresión era de desesperación, los ojos desorbitados y temerosos. Lucas se acercó intrigado. «¿Estás bien?», preguntó, notando cómo el hombre temblaba. No solo por el frío. El hombre, que se presentó como Alejandro, balbuceó algo sobre un secuestro. Cortó su relato con un grito involuntario. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía del todo, pero en un momento de impulso le ofreció refugio. En su mente se repitió una idea. ¿Quién más podría ayudar a un hombre así, sino yo? Alejandro aceptó, la sorpresa iluminando su rostro. Ambos se trasladaron al pequeño hotel abandonado donde Lucas se alojaba. La estructura está colapsada en algunas áreas, pero tenía un rincón en donde el frío no penetraba tan ferozmente. Una vez dentro, Lucas cerró la puerta, sintiendo que una tensión inusitada llenaba el aire. Cada uno estaba tratando de procesar el encuentro. Un joven sin techo y un millonario asustado. Un pacto tan extraño como inesperado. «No sé si hice bien al ayudarlo», pensó Lucas, mientras observaba a Alejandro. El brillo en sus ojos había dado paso a una mirada de nerviosismo. ¿Y si su decisión atraía problemas? ¿Qué sabía él de la vida de Alejandro? La atmósfera se tornó pesada, como si el aire estuviera cargado de secretos. De repente, un ruido atronador resonó a través de las paredes desgastadas. Golpes violentos en la puerta. Ambos se congelaron. Las miradas se encontraron. Una mezcla de miedo y confusión los envolvió. «¿Quién es?», preguntó Lucas, la voz saliéndole temblorosa. Un silencio escalofriante siguió a su pregunta. Lucas podía sentir el corazón latiendo en su pecho, una ansiedad que lo paralizaba. ¿Por qué estaban llamando? ¿Qué querían de Alejandro? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura, dejando en el aire una pregunta aterradora. ¿Estaban realmente a salvo? La ciudad despertaba lentamente, envuelta en una neblina gris que apenas dejaba ver las calles desgastadas. Lucas, un joven de 18 años, se aventuraba por esas arterias olvidadas. Su cabello despeinado y su ropa algo rasgada, pero siempre limpia. Cada día el bullicio del mercado cercano. Lo llamaba a buscar algo de comida, a compartir risas con niños que jugaban entre los puestos. Había aprendido a sobrevivir en un mundo que no daba tregua, moviéndose como un gato ágil entre sombras de desesperanza. Tenía claro su propósito, no dejar que la tristeza se apoderara de él. Por eso, con el poco dinero que lograba juntar, siempre ofrecía un poco a quienes más lo necesitaban. Ser un rayo de luz en la vida de otros le daba fuerza y razón para seguir adelante. Pero esa mañana todo cambió. Al caminar cerca de una esquina,
vio a un hombre que no encajaba con el paisaje desgastado. Vestía un traje caro, como si hubiera sido sacado de una revista de moda. Sin embargo, la tensión en su rostro revelaba una historia de angustia. Lucas se detuvo intrigado. ¿Te encuentras bien?, preguntó, notando el temblor en sus manos. El hombre, que se presentó como Alejandro, empezó a hablar entre sollozos sobre un secuestro. Sus ojos, llenos de miedo, brillaban como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Al escuchar sus palabras, Lucas sintió un escalofrío que le recorría el cuerpo. Pero en lugar de huir, una idea firme floreció en su mente. ¿Quién más podría ayudarlo si no yo? Sin pensarlo 2 veces, le ofreció refugio. Alejandro lo miró con sorpresa y tras un instante de duda, aceptó. Juntos se dirigieron al pequeño hotel abandonado donde Lucas dormía. La estructura, con sus paredes desgastadas, servía de refugio, aunque en algunos lugares colapsaba. Una vez dentro, Lucas cerró la puerta, sintiendo la tensión en el aire. Ambos estaban allí, un joven sin hogar y un millonario aterrado, unidos por un destino inesperado. Lucas observó a Alejandro, quien intentaba recomponer su respiración. Un mar de preguntas lo invadió. ¿Hice bien al ayudarlo? ¿Atraeré problemas? Justo en ese momento, un ruido atronador resonó en el pasillo. Golpes violentos y repetidos en la puerta. Ambos se congelaron, las miradas perdidas entre el miedo y la confusión. ¿Quién es?, preguntó Lucas, sintiendo que su voz temblaba. El silencio se espesó, como un manto pesado. Lucas podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. ¿Por qué estaban golpeando? ¿Qué era lo que querían? La incertidumbre los envolvía, creando un ambiente cargado de tensión. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaban realmente a salvo? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El ruido aumentó en intensidad, como si la puerta estuviera a punto de ceder. Lucas sintió que la adrenalina le subía por la espalda y su mente comenzó a correr en círculos. ¿Qué podía hacer? Las imágenes de un encuentro peligroso llenaron su cabeza, recordándole que había mucha más en juego de lo que había imaginado. «¡Debemos escondernos!», dijo Alejandro, su voz temblorosa, apenas un susurro. Con rapidez empujó a Lucas hacia una esquina oscura de la habitación, donde había una vieja caja de cartón que podría servir de cobertura. Lucas se agachó, su corazón palpitando en su pecho con un ritmo frenético. Las sombras danzaban alrededor mientras esperaban. El sonido de los golpes se volvió más insistente. Lucas podía sentir la tensión en el aire, una compresión que le hacía querer gritar y correr, pero permaneció en silencio. La ansiedad lo invadía, cuestionándose si había tomado la decisión correcta al ayudar a un desconocido. «Ellos, los que vienen, me buscan por el dinero», murmuró Alejandro, su rostro pálido y iluminado por una luz tenue que se filtraba por la ventana rota. «Deberías irte. No tienes nada que ver con esto. No te dejaré solo. Si están buscando no sé qué, tengo que ayudar de alguna manera», respondió Lucas, sintiendo una determinación que le quemaba en el interior. Sin embargo, la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Era un joven sin hogar, sin recursos. ¿Qué podría hacer en realidad contra lo que se avecinaba? Los golpes cesaron de repente. Un silencio ominoso llenó el espacio. Lucas y Alejandro intercambiaron miradas.
llenas de miedo y de una chispa de esperanza. Pero a Lucas no le gustaba esa quietud. Algo no estaba bien. Entonces la puerta se abrió de golpe, revelando a dos hombres robustos, vistiendo chaquetas de cuero negro y con expresiones que mostraban una mezcla de rabia y determinación. Lucas sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Dónde está?», rugió uno de ellos, su mirada buscando por la habitación. Lucas estaba seguro de que podían verlo aunque estuviera oculto. La pregunta resonó en su mente. ¿A quién buscaban? Decidió que tenía que actuar. «Alejandro, escóndete detrás de la caja», susurró Lucas, tratando de que su voz sonara firme. Aunque su cuerpo temblaba, su mente estaba clara. Debía hacer algo, aunque eso significara enfrentarse a esos hombres. Sin embargo, su mente corría, buscando un plan que no tenía. Los hombres comenzaron a registrar la habitación, tirando objetos, rompiendo lo poco que quedaba. Lucas sintió que el tiempo se detenía. «Esto es una locura», pensó. No era un superhéroe, no tenía entrenamiento ni recursos, pero en ese momento se dio cuenta de que no podía quedarse ahí sentado esperando que todo se resolviera solo. De repente, Alejandro tomó la iniciativa. Con una agilidad que Lucas no esperaba, salió de su escondite y se interpuso entre los hombres y Lucas. «Por favor, no le hagan daño. Soy yo a quien buscan. Déjenlo ir», gritó Alejandro, su voz ahora fuerte y decidida. Lucas no sabía si sentir agradecimiento o miedo. Estaba claro que Alejandro estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él, y eso lo llenó de incertidumbre. ¿Y si esa decisión le costaba la vida?, se preguntó con un nudo en el estómago. Los hombres se detuvieron, mirándolo con una mueca de desdén. La tensión en el ambiente era palpable, y Lucas sintió que el aire se volvía cada vez más pesado. Todo parecía estar en un punto crítico, y él se encontraba en el centro de la tormenta. Los golpes que habían resonado al principio no eran nada. Comparados con las palabras que se estaban lanzando ahora, la pregunta en la habitación, más que nunca, parecía volverse un eco. ¿Qué sería de ellos ahora? La voz de Lucas se apagó, pero no podía permitir que la desesperanza se instalara. ¿Qué haría ahora para salir de esta situación?, se preguntó mientras el futuro se desdibujaba ante sus ojos. La escena se tornaba más intensa y el desenlace estaba más cerca que nunca, desdibujando las líneas entre el rescate y el sacrificio. La tensión en la habitación alcanzó un nivel palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los dos hombres de chaqueta de cuero se detuvieron al escuchar el grito de Alejandro, pero su rostro reflejaba más furia que sorpresa. «¿Qué te crees, imbécil?», gritó uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices que corrían su rostro. Su mirada ardía con un odio que hacía estremecer. «No hay nada que puedas hacer para salvarlo». Alejandro, parado en medio de la habitación como un escudo humano, se sintió atrapado. Lucas, escondido detrás de la caja de cartón, sentía que el corazón le latía a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer para ayudar? La idea de dejarlo todo y salir corriendo lo cruzó por la mente, pero su conciencia le decía que debía mantenerse firme. «Por favor», suplicó Alejandro, con la voz quebrada pero decidida. «Solo quiero hablar. No me lleven a la fuerza. Dejen que el chico se vaya». Los hombres intercambiaron miradas de burla entre ellos, como si la vida de Lucas no fuera más que un insecto a sus pies. Se acercaron, con pasos pesados que resonaban en el suelo deteriorado. «No se trata de una negociación», dijo el otro, una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro mientras lo miraba de arriba abajo. «Tú nos debes algo, y ahora vas a pagarlo». A Alejandro le temblaban las manos. Lucas no podía permitir que su vida dependiera de un acuerdo que no existía. Con la mente en llamas, se levantó un poco, el corazón latiendo en su garganta.
«Suéltenlo», dijo Lucas, sintiendo el impulso de defender a Alejandro, aunque sabía que era una locura. Los hombres se volvieron hacia él, sorprendidos por la audacia del joven. La mueca del protagonista se congeló ante su mirada. Lucas trató de encontrar las palabras adecuadas, pero la preocupación y el miedo le robaban el aliento. «¿Y tú quién eres para retarnos?», preguntó el hombre de las cicatrices, con un tono burlón. Se acercó a Lucas, sus ojos fríos como el acero. «Solo un niño perdido en un lugar que no es para ti». Aumentando su valentía, Lucas dio un paso adelante, aunque su cuerpo tambaleaba entre el miedo y la determinación. Estaba cansado de sentirse inerte ante la injusticia. En su interior, recordó a todos los que había ayudado. En su mente, un destello de claridad se encendió. «Soy alguien que no se va a intimidar por unos matones», respondió, intentando sonar firme mientras el sudor le corría por la frente. El silencio que siguió fue aplastante. Los hombres intercambiaron miradas cómplices, y Lucas supo que había cruzado una línea, pero ya no podía retroceder. Alejandro, por su parte, lo miraba preocupado, una mezcla de gratitud y miedo en sus ojos. «No lo hagas». «Lucas», susurró Alejandro, angustiado. «Ellos no deben nada a los que están en la calle. Esto es peligroso». Pero Lucas, sintiendo que la adrenalina lo invadía, pensó que debía continuar. ¿Cómo podría pensar en retroceder cuando había arriesgado todo? Los hombres se acercaron más, ahora con una rabia latente. El aire se volvió denso, cargado con la inminente confrontación. En el fondo, Lucas supo que temían perder el control de la situación, y eso le dio una pizca de coraje. «No pueden llevarse a nadie sin razón. No tienen poder sobre nosotros», dijo, sus palabras fluyendo con una fuerza que no había sentido antes. Uno de los hombres sonrió de forma sardónica y casi burlesca. Era la sonrisa de alguien que estaba disfrutando del espectáculo. «¿Vas a tocarme, niño?», preguntó, dando un paso hacia Lucas mientras lo provocaba. «No tienes idea en qué te estás metiendo». Pero antes de que Lucas pudiera responder, el segundo hombre se abalanzó hacia Alejandro, empujándolo con una fuerza que lo hizo caer al suelo. Lucas sintió una punzada de dolor en su pecho al ver el impacto. «No, no, no», pensó mientras el caos estallaba frente a sus ojos. Sin pensarlo, Lucas corrió hacia ellos, una mezcla de furia y pánico consumiendo todo su ser. Junto a él, Alejandro se levantó, más decidido. No dejaría que lo aplastaran con esa violencia. En un acto de desesperación, Lucas tomó un viejo trozo de metal que había en el suelo, un trozo de lo que antes podría haber sido un soporte de una estantería. «Aléjense de él», gritó, levantando el metal en un intento de defender a su nuevo amigo. Las miradas de los hombres se tornaron burlonas, pero el fuego en los ojos de Lucas había cambiado la dinámica del encuentro. Con cada segundo que pasaba, Lucas sabía que la situación solo se tornaría más peligrosa. ¿Qué haría si caía en sus garras? ¿Podría arriesgar su vida por alguien que apenas conocía? Una lucha interna ardía en su mente mientras el tiempo se estiraba, el desenlace cada vez más incierto. Los hombres se acercaron confiados, desatando una furia que Lucas no estaba preparado para enfrentar. Fue entonces cuando, en medio de la tormenta, se dio cuenta de que la única forma de salir era enfrentando su propio miedo. Sin embargo, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvar a un extraño? El futuro se desdibujaba. Y, en ese preciso instante, la decisión que tomaría podría cambiar todo. Las sombras se cernían más cerca y la lucha apenas comenzaba. La tensión en la habitación alcanzó un nivel palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los dos hombres de chaqueta de cuero se detuvieron al escuchar el grito de Alejandro, pero su rostro reflejaba más furia
¡Qué sorpresa! ¿Qué te crees, imbécil?, gritó uno de ellos. Un hombre corpulento con cicatrices que recorrían su rostro. Su mirada ardía con un odio que hacía estremecer. No hay nada que puedas hacer para salvarlo. Alejandro, parado en medio de la habitación como un escudo humano, se sintió atrapado. Lucas, escondido detrás de la caja de cartón, sentía que el corazón le latía a muy por hora. ¿Qué podía hacer para ayudar? La idea de dejarlo todo y salir corriendo lo cruzó por la mente, pero su conciencia le decía que debía mantenerse firme. «Por favor», suplicó Alejandro con la voz quebrada pero decidida. «Solo quiero hablar. No me lleven a la fuerza. Dejen que el chico se vaya». Los hombres intercambiaron miradas de burla entre ellos, como si la vida de Lucas no fuera más que un insecto a sus pies. Se acercaron con pasos pesados que resonaban en el suelo deteriorado. «No se trata de una negociación», dijo el otro, una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro mientras lo miraba de arriba abajo. «Tú nos debes algo, y ahora vas a pagarlo». Alejandro le temblaban las manos. Lucas no podía permitir que su vida dependiera de un acuerdo que no existía. Con la mente en llamas, se levantó. Un poco, el corazón latiendo en su garganta. «¡Suéltenlo!», dijo Lucas, sintiendo el impulso de defender a Alejandro, aunque sabía que era una locura. Los hombres se volvieron hacia él, sorprendidos por la audacia del joven. La mueca del protagonista se congeló ante su mirada. Lucas trató de encontrar las palabras adecuadas, pero la preocupación y el miedo le robaban el aliento. «¿Y tú quién eres para retarnos?», preguntó el hombre de las cicatrices, con un tono burlón. Se acercó a Lucas, sus ojos fríos como el acero. «Solo un niño perdido en un lugar que no es para ti». Aumentando su valentía, Lucas dio un paso adelante, aunque su cuerpo tambaleaba entre el miedo y la determinación. Estaba cansado de sentirse inerte ante la injusticia. En su interior recordó a todos los que había ayudado. En su mente, un destello de claridad se encendió. «Soy alguien que no se va a dejar intimidar por unos matones», respondió, intentando sonar firme mientras el sudor le corría por la frente. El silencio que siguió fue aplastante. Los hombres intercambiaron miradas cómplices, y Lucas supo que había cruzado una línea, pero ya no podía retroceder. Alejandro, por su parte, lo miraba preocupado, una mezcla de gratitud y miedo en sus ojos. «No lo hagas, Lucas», susurró Alejandro, angustiado. «Ellos no deben nada a los que están en la calle. Esto es peligroso». Pero Lucas, sintiendo que la adrenalina lo invadía, pensó que debía continuar. ¿Cómo podía pensar en retroceder cuando había arriesgado todo? Los hombres se acercaron más, confiados, desatando una furia que Lucas no estaba preparado para enfrentar. El aire se volvió denso, cargado con la inminente confrontación. En el fondo, Lucas supo que temían perder el control de la situación, y eso le dio una pizca de coraje. «No pueden llevarse a nadie sin razón. No tienen poder sobre nosotros», dijo, sus palabras fluyendo con una fuerza que no había sentido antes. Uno de los hombres sonrió de forma sardónica y casi burlesca. Era la sonrisa de alguien que estaba disfrutando del espectáculo. «¿Vas a tocarme, niño?», preguntó, dando un paso hacia Lucas mientras lo provocaba. «No tienes idea en qué te estás metiendo». Pero antes de que Lucas pudiera responder, el segundo hombre se abalanzó hacia Alejandro, empujándolo con una fuerza que lo hizo caer al suelo. Lucas sintió una punzada de dolor en su pecho al ver el impacto. «No, no, no», pensó mientras el caos estallaba frente a sus ojos. Sin pensarlo, Lucas corrió hacia ellos, una mezcla de furia y pánico consumiendo todo su ser. Junto a él, Alejandro se levantó más decidido. No dejaría que lo aplastaran con esa violencia. En un acto de desesperación, Lucas tomó un viejo trozo de metal que había en el suelo.
un trozo de lo que antes podría haber sido un soporte de una estantería. ¡Aléjense de él!, gritó, levantando el metal en un intento de defender a su nuevo amigo. Las miradas de los hombres se tornaron burlonas, pero el fuego en los ojos de Lucas había cambiado la dinámica del encuentro. Con cada segundo que pasaba, Lucas sabía que la situación solo se tornaría más peligrosa. ¿Qué haría si caía en sus garras? ¿Podría arriesgar su vida por alguien que apenas conocía? Una lucha interna ardía en su mente mientras el tiempo se estiraba, el desenlace cada vez más incierto. Los hombres se acercaron, confiados, desatando una furia que Lucas no estaba preparado para enfrentar. Pero de repente, un grito resonó desde la entrada del motel. Era una voz familiar, llena de autoridad. ¡Alto!, bramó un hombre que Lucas reconoció de inmediato. Era el teniente Ramírez, un oficial de policía que había ayudado a Lucas en el pasado. Un rayo de esperanza en medio del caos. Los hombres de cuero se congelaron. Por un instante, la incertidumbre pintó sus rostros. El teniente, acompañado por varios policías, irrumpió en la habitación con fuerza, sus miradas decididas y listas para la acción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ramírez, con una determinación que solo un hombre con experiencia podía mostrar. Los matones se miraron entre sí, su valor evaporándose en el aire tenso. Alejandro se quedó boquiabierto, como si no pudiera creer la salvación que llegaba en el momento más crítico. Lucas sintió que la adrenalina comenzaba a ceder, aliviado de que la situación no se hubiera tornado la catástrofe que había temido. Pero mientras los policías se movían para arrestar a los hombres, un giro inesperado se desató en la escena. Alejandro, con una mirada que denotaba una mezcla de miedo y desafío, soltó una frase que dejaba a todos helados. «Mejor que se lo lleven», gritó, su voz clara en la intensa atmósfera. «Ellos son los que me amenazaron, pero yo no soy un villano. Soy el hijo del director de esta ciudad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los matones se quedaron atónitos, sus rostros cambiando de sorpresa a incredulidad. Lucas no podía asimilar lo que acababa de escuchar. ¿El hijo del director? La revelación estalló como un trueno en su mente, transformando cada detalle de la narración anterior. Alejandro no era quien decía ser, y todo lo que creían entender sobre su historia estaba a punto de cambiar. Las miradas se volvieron hacia Lucas, quien quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué había hecho al involucrarse en todo esto? La idea de que la vida de ambos estuviera en manos de un secreto tan oculto y grave le sacudió profundamente. La confusión e incredulidad llenaban el ambiente, y la verdad, quebrada y oscura, amenazaba con arrastrar a todos con ella. La interrogante ahora permanecía en el aire con más fuerza que nunca. ¿Qué significaría esta revelación para ellos? La tensión en la habitación alcanzó un nivel palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los dos hombres de chaqueta de cuero se detuvieron al escuchar el grito de Alejandro, pero su rostro reflejaba más furia que sorpresa. «¿Qué te crees, imbécil?», gritó uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices que recorrían su rostro. Su mirada ardía con un odio que hacía estremecer. «No hay nada que puedas hacer para salvarlo». Alejandro, parado en medio de la habitación como un escudo humano, se sintió atrapado. Lucas, escondido detrás de la caja de cartón, sentía que el corazón le latía a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer para ayudar? La idea de dejarlo todo y salir corriendo lo cruzó por la mente, pero su conciencia le decía que debía mantenerse firme. «Por favor», suplicó Alejandro, con la voz quebrada, pero decidida. «Solo quiero hablar. No me lleven a la fuerza. Dejen que el chico se vaya». Los hombres intercambiaron miradas de burla entre ellos, como si la vida de Lucas
no fuera más que un insecto a sus pies. Se acercaron, con pasos pesados que resonaban en el suelo deteriorado. «No se trata de una negociación», dijo el otro, una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro, mientras lo miraba de arriba abajo. «Tú nos debes algo, y ahora vas a pagarlo». A Alejandro le temblaban las manos. Lucas no podía permitir que su vida dependiera de un acuerdo que no existía. Con la mente en llamas, se levantó un poco, el corazón latiendo en su garganta. «Suéltenlo», dijo Lucas, sintiendo el impulso de defender a Alejandro. Aunque sabía que era una locura, los hombres se volvieron hacia él, sorprendidos por la audacia del joven. La mueca del protagonista se congeló ante su mirada. Lucas trató de encontrar las palabras adecuadas, pero la preocupación y el miedo le robaban el aliento. «¿Y tú quién eres para retarnos?», preguntó el hombre de las cicatrices con un tono burlón. Se acercó a Lucas, sus ojos fríos como el acero. «Solo un niño perdido en un lugar que no es para ti». Aumentando su valentía, Lucas dio un paso adelante, aunque su cuerpo tambaleaba entre el miedo y la determinación. Estaba cansado de sentirse inerte ante la injusticia. En su interior recordó a todos los que había ayudado. En su mente un destello de claridad se encendió. «Soy alguien que no se va a dejar intimidar por unos matones», respondió, intentando sonar firme mientras el sudor le corría por la frente. El silencio que siguió fue aplastante. Los hombres intercambiaron miradas cómplices, y Lucas supo que había cruzado una línea, pero ya no podía retroceder. Alejandro, por su parte, lo miraba preocupado, una mezcla de gratitud y miedo en sus ojos. «No lo hagas, Lucas», susurró Alejandro, angustiado. «Ellos no deben nada a los que están en la calle. Esto es peligroso». Pero Lucas, sintiendo que la adrenalina lo invadía, pensó que debía continuar. ¿Cómo podría pensar en retroceder cuando había arriesgado todo? Los hombres se acercaron más, confiados, desatando una furia que Lucas no estaba preparado para enfrentar. El aire se volvió denso, cargado con la inminente confrontación. En el fondo, Lucas supo que temían perder el control de la situación, y eso le dio una pizca de coraje. «No pueden llevarse a nadie sin razón. No tienen poder sobre nosotros», dijo, sus palabras fluyendo con una fuerza que no había sentido antes. Uno de los hombres sonrió de forma sardónica y casi burlesca. Era la sonrisa de alguien que estaba disfrutando del espectáculo. «¿Vas a tocarme, niño?», preguntó, dando un paso hacia Lucas, mientras lo provocaba. «No tienes idea en qué te estás metiendo». Pero antes de que Lucas pudiera responder, el segundo hombre se abalanzó hacia Alejandro, empujándolo con una fuerza que lo hizo caer al suelo. Lucas sintió una punzada de dolor en su pecho al ver el impacto. «No, no, no», pensó mientras el caos estallaba frente a sus ojos. Sin pensarlo, Lucas corrió hacia ellos, una mezcla de furia y pánico, consumiendo todo su ser. Junto a él, Alejandro se levantó, más decidido. No dejaría que lo aplastaran con esa violencia. En un acto de desesperación, Lucas tomó un viejo trozo de metal que había en el suelo, un trozo de lo que antes podría haber sido un soporte de una estantería. «¡Aléjense de él!», gritó, levantando el metal en un intento de defender a su nuevo amigo. Las miradas de los hombres se tornaron burlonas. Pero el fuego en los ojos de Lucas había cambiado la dinámica del encuentro. Con cada segundo que pasaba, Lucas sabía que la situación solo se tornaría más peligrosa. ¿Qué haría si caía en sus garras? ¿Podría arriesgar su vida por alguien que apenas conocía? Una lucha interna ardía en su mente mientras el tiempo se estiraba, el desenlace cada vez más incierto. Los hombres se acercaron,
confiados, desatando una furia que Lucas no estaba preparado para enfrentar. Pero de repente, un grito resonó desde la entrada del motel. Era una voz familiar, llena de autoridad. ¡Alto!, bramó un hombre, que Lucas reconoció de inmediato. Era el teniente Ramírez, un oficial de policía que había ayudado a Lucas en el pasado. Un rayo de esperanza en medio del caos. Los hombres de cuero se congelaron. Por un instante, la incertidumbre pintó sus rostros. El teniente, acompañado por varios policías, irrumpió en la habitación con fuerza, sus miradas decididas y listas para la acción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ramírez, con una determinación que solo un hombre con experiencia podía mostrar. Los matones se miraron entre sí, su valor evaporándose en el aire tenso. Alejandro se quedó boquiabierto, como si no pudiera creer la salvación que llegaba en el momento más crítico. Lucas sintió que la adrenalina comenzaba a ceder, aliviado de que la situación no se hubiera tornado la catástrofe que había temido. Pero mientras los policías se movían para arrestar a los hombres, un giro inesperado se desató en la escena. Alejandro, con una mirada que denotaba una mezcla de miedo y desafío, soltó una frase que dejaba a todos helados. «Mejor que se lo lleven», gritó, su voz clara en la intensa atmósfera. «Ellos son los que me amenazaron, pero yo no soy un villano. Soy el hijo del director de esta ciudad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los matones se quedaron atónitos, sus rostros cambiando de sorpresa a incredulidad. Lucas no podía asimilar lo que acababa de escuchar. «El hijo del director». La revelación estalló como un trueno en su mente, transformando cada detalle de la narración anterior. Alejandro no era quien decía ser, y todo lo que creían entender sobre su historia estaba a punto de cambiar. Las miradas se volvieron hacia Lucas, quien quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué había hecho al involucrarse en todo esto? La idea de que la vida de ambos estuviera en manos de un secreto tan oculto y grave les sacudió profundamente. La confusión e incredulidad llenaban el ambiente, y la verdad, quebrada y oscura, amenazaba con arrastrar a todos con ella. «¿El hijo del director?», murmuró uno de los hombres, sin poder creerlo. La habitación se convirtió en un torbellino de murmullos. Los policías intercambiaron miradas, y el teniente Ramírez frunció el ceño, su expresión tornándose más seria. «¿Qué significa esto, Alejandro?», preguntó Ramírez, apretando los puños, resonando con una mezcla de incredulidad y furia. «Si esto es un juego, te juro que...». «No es un juego, teniente, es la verdad», respondió Alejandro, ahora con firmeza. «Mi padre está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerme. Pero esto se ha salido de control». El teniente lo miró con desdén, y uno de los matones, dándose cuenta de que había perdido el control, retrocedió como un gato acorralado. Lucas observó la morfología de sus rostros. La rabia se había transformado en miedo. «Si sabes lo que es bueno para ti, mejor sal de aquí antes de que esto se ponga feo», dijo uno de ellos, su tono ahora suplicante, tratando de recuperar algo de su antiguo coraje. Lucas sintió una mezcla confusa de emociones. ¿Era esta la salida de ellos? Pero una parte de él sabía que no podría dejar que Alejandro se fuera sin luchar. La idea de que alguien pudiera usar su posición para intentar manipular a otros le llenó de indignación. La angustia y el dolor que había sentido en su vida, así como los sacrificios que había hecho por ayudar a otros, no podían ser el precio para salvar a alguien que estaba involucrado en un juego de poder. «No puedo dejar que se salgan con la suya», murmuró, sintiendo un fuego arder en su interior. Se volvió hacia Alejandro, cuyo semblante también reflejaba la lucha interna entre la lealtad y la supervivencia. «No sé si podré perdonarte por esto, por manifestar esta otra vida que...». «No sabía que existía», dijo Lucas, sintiendo las palabras salir con dificultad.
No estoy dispuesto a cargar con esto. No si eso significa sacrificar la esperanza de otros como yo. Alejandro lo miró a los ojos, la angustia evidente en su expresión. Era un momento crítico, entre el deseo de huir y la necesidad de confrontar. Pero en un movimiento de valentía, Lucas se decidió. ¿Cómo sé que puedes manejar esto?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. No deseas que tu padre gane a la fuerza, ¿verdad? No es el camino. No, Lucas, no quiero esto, pero no tengo muchas opciones, respondió Alejandro, su mirador volviéndose vulnerable. La tensión se representaba entre todos como un sutil hilo, tensándose cada vez más. Lucas sentía el nudo en el estómago. Este era su momento más bajo, donde se enfrentaba a su mayor miedo, decidir si debía acobardarse o dar la cara. Tú no estás solo en esto. No puedo dejar que te hieren, dijo Lucas, su voz resonando con una claridad diferente. Si este es tu momento de verdad, vamos a enfrentarlo juntos. La historia está cambiando. Las palabras flotaron en el aire, y por un instante, el futuro se separó en dos caminos opuestos. Alejandro lo miró con una mezcla de gratitud y peso, sintiendo que cada decisión podría ser catastrófica. El teniente Ramírez observaba, impotente y confundido, esperando la chispa que podría encender la situación. La habitación se llenó de una nueva tensión, una presión que parecía salir de cada rincón, haciendo eco de la incertidumbre. ¿Qué harían ahora? Mientras las emociones se acumulaban y la situación se volvía más densa, Lucas sabía que el desenlace estaba cerca. Las sombras que amenazaban con engullirlos parecían una metáfora del destino, pero una decisión se perfilaba en el horizonte. ¿Podría ser suficiente? La lucha por resolver el conflicto no había terminado, y mientras la verdad giraba como un torbellino a su alrededor, Lucas tomó una respiración profunda. Todo parecía apuntar hacia un clímax inevitable. Esta noche cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en la habitación alcanzó un nivel palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los dos hombres de chaqueta de cuero se detuvieron al escuchar el grito de Alejandro, pero su rostro reflejaba más furia que sorpresa. «¿Qué te crees, imbécil?», gritó uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices que recorrían su rostro. Su mirada ardía con un odio que hacía estremecer. «No hay nada que puedas hacer para salvarlo». Alejandro, parado en medio de la habitación como un escudo humano, se sintió atrapado. Lucas, escondido detrás de la caja de cartón, sentía que el corazón le latía a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer para ayudar? La idea de dejarlo todo y salir corriendo lo cruzó por la mente, pero su conciencia le decía que debía mantenerse firme. «Por favor», suplicó Alejandro, con la voz quebrada pero decidida. «Solo quiero hablar. No me lleven a la fuerza». «Dejen que el chico se vaya». Los hombres intercambiaron miradas de burla entre ellos, como si la vida de Lucas no fuera más que un insecto a sus pies. Se acercaron, con pasos pesados que resonaban en el suelo deteriorado. «No se trata de una negociación», dijo el otro, una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro mientras lo miraba de arriba abajo. «Tú nos debes algo, y ahora vas a pagarlo». A Alejandro le temblaban las manos. Lucas no podía permitir que su vida dependiera de un acuerdo que no existía. Con la mente en llamas, se levantó un poco, el corazón latiendo en su garganta. «Suéltenlo», dijo Lucas, sintiendo el impulso de defender a Alejandro, aunque sabía que era una locura. Los hombres se volvieron hacia él, sorprendidos por la audacia del joven. La mueca del protagonista se congeló ante su mirada. Lucas trató de encontrar las palabras adecuadas, pero la preocupación y el miedo le robaban el aliento. «¿Y tú quién eres para retarnos?», preguntó el hombre de las cicatrices, con un tono burlón. Se acercó a Lucas, sus ojos fríos como el acero. «Solo un niño, perdido en un lugar que no es para ti». Aumentando su valentía,
Lucas dio un paso adelante, aunque su cuerpo tambaleaba entre el miedo y la determinación. Estaba cansado de sentirse inerte ante la injusticia. En su interior recordó a todos los que había ayudado. En su mente, un destello de claridad se encendió. «Soy alguien que no se va a dejar intimidar por unos matones», respondió, intentando sonar firme mientras el sudor le corría por la frente. El silencio que siguió fue aplastante. Los hombres intercambiaron miradas cómplices y Lucas supo que había cruzado una línea, pero ya no podía retroceder. Alejandro, por su parte, lo miraba preocupado, una mezcla de gratitud y miedo en sus ojos. «No lo hagas, Lucas», susurró Alejandro, angustiado. «Ellos no deben nada a los que están en la calle». «Esto es peligroso». Pero Lucas, sintiendo que la adrenalina lo invadía, pensó que debía continuar. ¿Cómo podría pensar en retroceder cuando había arriesgado todo? Los hombres se acercaron más, confiados, desatando una furia que Lucas no estaba preparado para enfrentar. El aire se volvió denso, cargado con la inminente confrontación. En el fondo, Lucas supo que temían perder el control de la situación, y eso le dio una pizca de coraje. «No pueden llevarse a nadie sin razón. No tienen poder sobre nosotros», dijo, sus palabras fluyendo con una fuerza que no había sentido antes. Uno de los hombres sonrió de forma sardónica y casi burlesca. Era la sonrisa de alguien que estaba disfrutando del espectáculo. «¿Vas a tocarme, niño?», preguntó, dando un paso hacia Lucas mientras lo provocaba. «No tienes idea en qué te estás». «Mequiendo». Pero antes de que Lucas pudiera responder, el segundo hombre se abalanzó hacia Alejandro, empujándolo con una fuerza que lo hizo caer al suelo. Lucas sintió una punzada de dolor en su pecho al ver el impacto. «No, no, no», pensó mientras el caos estallaba frente a sus ojos. Sin pensarlo, Lucas corrió hacia ellos, una mezcla de furia y pánico consumiendo todo su ser. Junto a él, Alejandro se levantó, más decidido. No dejaría que lo aplastaran con esa violencia. En un acto de desesperación, Lucas tomó un viejo trozo de metal que había en el suelo, un trozo de lo que antes podría haber sido un soporte de una estantería. «¡Aléjense de él!», gritó, levantando el metal en un intento de defender a su nuevo amigo. Las miradas de los hombres se tornaron burlonas, pero el fuego en los ojos de Lucas había cambiado la dinámica del encuentro. Con cada segundo que pasaba, Lucas sabía que la situación solo se tornaría más peligrosa. ¿Qué haría si caía en sus garras? ¿Podría arriesgar su vida por alguien que apenas conocía? Una lucha interna ardía en su mente mientras el tiempo se estiraba, el desenlace cada vez más incierto. Los hombres se acercaron, confiados, desatando una furia que Lucas no estaba preparado para enfrentar. Pero de repente, un grito resonó desde la entrada del motel. Era una voz familiar, llena de autoridad. «¡Alto!», bramó un hombre que Lucas reconoció de inmediato. Era el teniente Ramírez, un oficial de policía que había ayudado a Lucas en el pasado, un rayo de esperanza en medio del caos. Los hombres de cuero se congelaron. Por un instante, la incertidumbre pintó sus rostros. El teniente, acompañado por varios policías, irrumpió en la habitación con fuerza, sus miradas decididas y listas para la acción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ramírez, con una determinación que solo un hombre con experiencia podía mostrar. Los matones se miraron entre sí, su valor evaporándose en el aire tenso. Alejandro se quedó boquiabierto, como si no pudiera creer la salvación que llegaba en el momento más crítico. Lucas sintió que la adrenalina comenzaba a ceder, aliviado de que la situación
no se hubiera tornado la catástrofe que había temido. Pero mientras los policías se movían para arrestar a los hombres, un giro inesperado se desató en la escena. Alejandro, con una mirada que denotaba una mezcla de miedo y desafío, soltó una frase que dejaba a todos helados. «Mejor que se lo lleven», gritó, su voz clara en la intensa atmósfera. «Ellos son los que me amenazaron, pero yo no soy un villano. Soy el hijo del director de esta ciudad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los matones se quedaron atónitos, sus rostros cambiando de sorpresa a incredulidad. Lucas no podía asimilar lo que acababa de escuchar. ¿El hijo del director? La revelación estalló como un trueno en su mente, transformando cada detalle de la narración anterior. Alejandro no era quien decía ser, y todo lo que creían entender sobre su historia estaba a punto de cambiar. Las miradas se volvieron hacia Lucas, quien quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué había hecho al involucrarse en todo esto? La idea de que la vida de ambos estuviera en manos de un secreto tan oculto y grave les sacudió profundamente. La confusión e incredulidad llenaban el ambiente, y la verdad, quebrada y oscura, amenazaba con arrastrar a todos con ella. «¿El hijo del director?», murmuró uno de los hombres, sin poder creerlo. La habitación se convirtió en un torbellino de murmullos. Los policías intercambiaron miradas y el teniente Ramírez frunció el ceño, su expresión tornándose más seria. «¿Qué significa esto, Alejandro?», preguntó Ramírez, apretando los puños, su voz resonando con una mezcla de incredulidad y furia. «Si esto es un juego, te juro que...». «No es un juego, teniente. Es la verdad», respondió Alejandro, ahora con firmeza. «Mi padre está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerme. Pero esto se ha salido de control». El teniente lo miró con desdén y uno de los matones, dándose cuenta de que había perdido el control, retrocedió como un gato acorralado. Lucas observó la morfología de sus rostros. La rabia se había transformado en miedo. «Si sabes lo que es bueno para ti, mejor sal de aquí antes de que esto se ponga feo», dijo uno de ellos, su tono ahora suplicante, tratando de recuperar algo de su antiguo coraje. Lucas sintió una mezcla confusa de emociones. ¿Era esta la salida de ellos? Pero una parte de él sabía que no podría dejar que Alejandro se fuera sin luchar. La idea de que alguien pudiera usar su posición para intentar manipular a otros le llenó de indignación. La angustia y el dolor que había sentido en su vida, así como los sacrificios que había hecho por ayudar a otros, no podían ser el precio para salvar a alguien que estaba involucrado en un juego de poder. «No puedo dejar que se salgan con la suya», murmuró, sintiendo un fuego arder en su interior. Se volvió hacia Alejandro, cuyo semblante también reflejaba la lucha interna entre la lealtad y la supervivencia. «No sé si podré perdonarte por esto, por manifestar esta otra vida que no sabía que existía», dijo Lucas, sintiendo las palabras salir con dificultad. «No estoy dispuesto a cargar con esto, no si eso significa sacrificar la esperanza de otros como yo». Alejandro lo miró a los ojos, la angustia evidente en su expresión. Era un momento crítico entre el deseo de huir y la necesidad de confrontar. Pero en un movimiento de valentía, Lucas se decidió. «¿Cómo sé que puedes manejar esto?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. «No deseas que tu padre gane a la fuerza, ¿verdad? No es el camino». «No, Lucas, no quiero esto. Pero no tengo muchas opciones», respondió Alejandro, su mirador volviéndose vulnerable. La tensión se representaba entre todos como un sutil hilo, tensándose cada vez más. Lucas sentía el nudo en el estómago. Este era su momento más bajo, donde se enfrentaba a su mayor miedo, decidir si debía acobardarse o dar la cara.
Tú no estás solo en esto. No puedo dejar que te lleven, dijo Lucas, su voz resonando con una claridad diferente. Si este es tu momento de verdad, vamos a enfrentarlo juntos. La historia está cambiando. Las palabras flotaron en el aire, y por un instante, el futuro se separó en dos caminos opuestos. Alejandro lo miró con una mezcla de gratitud y peso, sintiendo que cada decisión podría ser catastrófica. El teniente Ramírez observaba, impotente y confundido, esperando la chispa que podría encender la situación. La habitación se llenó de una nueva tensión, una presión que parecía salir de cada rincón, haciendo eco de la incertidumbre. ¿Qué harían ahora? Mientras las emociones se acumulaban y la situación se volvía más densa, Lucas sabía que el desenlace estaba cerca. Las sombras que amenazaban con engullirlos parecían una metáfora del destino, pero una decisión se perfilaba en el horizonte. ¿Podría ser suficiente? La lucha por resolver el conflicto no había terminado, y mientras la verdad giraba como un torbellino a su alrededor, Lucas tomó una respiración profunda. Todo parecía apuntar hacia un clímax inevitable. Esta noche cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en la habitación alcanzó un nivel palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los hombres de chaqueta de cuero, ahora claramente nerviosos, se miraron entre sí tras la revelación de Alejandro. La incredulidad en sus rostros daba paso a una ira contenida que crecía a medida que las palabras del joven resonaban en el aire. «El hijo del director», gimió uno de ellos, casi incapaz de procesar la nueva información. El cuerpo de Lucas se erizó al darse cuenta de lo que esto significaba. Alejandro no solo era un simple millonario asustado, tenía una conexión con el poder que podía cambiar las reglas del juego. «¡Basta!», gritó Ramírez, interrumpiendo la confusión. El teniente hizo un movimiento rápido, empujando a uno de los matones hacia la puerta. «Ustedes no tienen nada que buscar aquí. Lárguense antes de que decida qué. Tienen que pasar la noche en la comisaría». Los ojos de los hombres se abrieron como platos, y Lucas vio cómo comenzaban a tambalearse, sintiéndose atrapados entre su rabia y el temor de ser arrestados. Alejandro aprovechó el momento para dar un paso adelante, sintiéndose un poco más seguro ahora que había revelado su verdad. «Lo que querían de mí no tiene que suceder. Esto no es solo un juego para mí», dijo Alejandro, su voz firmemente decidida. La mirada de Lucas se encontró con la de él, y en ese instante ambos supieron que su valentía había cambiado el rumbo de la situación. Los matones, finalmente conscientes de que habían perdido el control, retrocedieron lentamente hacia la puerta, tratando de ocultar el sudor que empezaba a recorrer sus frentes. Uno de ellos soltó un exabrupto y salió corriendo, mientras su compañero, resignado, siguió su ejemplo, dejando atrás el caos que habían creado. El silencio se desplegó en la habitación como un manto, mientras los policías aseguraban el área. Ramírez se volvió hacia Alejandro y Lucas, viendo las marcas del miedo en sus rostros. «¿Están bien?», preguntó el teniente, su tono ahora más suave. Lucas asintió lentamente, sintiéndose abrumado por la montaña rusa de emociones que habían vivido. La adrenalina empezaba a ceder, pero el nudo en su estómago persistía. «Gracias por llegar a tiempo», dijo Lucas, su voz más firme, porque sabía que había estado al borde de perder a un amigo. «No sé qué habría pasado si no hubieras llegado». Alejandro lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «Nunca imaginé que esto se saldría de control. Mi padre no quería que esto me sucediera. Pero ahora que hemos estado aquí, hemos tenido la oportunidad de decidir juntos». El teniente Ramírez asintió,
dejando caer su tono serio. Escuché que ustedes no son los únicos que deben algo a este juego. Tal vez haya una oportunidad para arreglar esto, pero necesitaré su ayuda. Lucas sintió que un nuevo hilo de esperanza se tejía en aquel momento. La vida en la calle no había sido fácil, pero ahora, con Alejandro y Ramírez a su lado, el futuro empezaba a ver un poco más claro. Lo haré todo lo que pueda, dijo Lucas, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo su voz rechinaba con la firmeza de quien ha encontrado su propósito. Con la promesa de arreglar las cosas y un nuevo camino por delante, la escena se torció hacia el entendimiento. La ciudad había despertado, y las sombras que habían amenazado con devorarlos comenzaban a desvanecerse. A medida que los tres salían del hotel, el sol comenzaba a asomarse, iluminando las calles aún impregnadas de neblina. Pero esta vez la luz se sentía diferente. Una nueva realidad se formaba, una que prometía un cambio. Esta historia nos muestra que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto y enfrentar la verdad. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Lucas? Estamos deseando leer tu respuesta.